Bullying, maltrato entre pares. Anhelamos que disfrutes de este libro. Quizá puedas leerlo en compañía de tu grupo de amigos o, tal vez, con la presencia del profesor que más quieres. Encontrarás en él dos historias de adolescentes que, quizá, te toquen de cerca porque algo de eso te haya pasado a ti o a algún compañero. Si no es así, tal vez, tarde o temprano puede sucederte lo mismo, porque aún estás en el aula. Te sorprenderá comprobar que cada historia tiene dos finales, porque jugamos con lo que hubiera podido pasar si no se hubiera realizado el encuentro que cambió tantas vidas. A veces, los finales tristes sirven para reflexionar, para anticiparse y no cometer los mismos errores, o para influir sobre otras personas a fin de ayudarlas a modificar sus conductas. Nosotras disfrutamos escribiendo para ti y pusimos toda nuestra pasión en estos textos, porque te amamos y deseamos lo mejor para tu vida. Cristina, Claudia y Adriana. Capítulo 1. Desde la infancia. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Mateo 11 y 29, NVI. Basta, basta. Cállense. El calor de aquella tarde marcaba con mayor intensidad las palabras de Raúl. El paisaje abrasador del asfalto asfixiaba el aire denso de aquella ciudad. Raúl se encontraba hundido en su cama, adormecido por la falta de trabajo y por la incapacidad de desarmar aquella cómoda escena. Los murmullos de los niños que jugaban sin el permiso de la siesta y teñidos de un aletargado abandono, hirieron la tolerancia de Raúl con un agudo estallido de ira. Los gritos recorrieron cada rincón del hogar, como buscando víctimas a quienes devorar. Un silencio agotador ahogaba a Lucía. Una mirada perdida empalidecía su rostro, lágrimas temerosas se asomaban por los ojos negros del dolor. Tristeza. Calor. Raúl y Lucía vivían juntos desde muy jóvenes, inmersos en una rutina de falencias, tras una carrera diaria en búsqueda del mínimo sustento para sus 3 hijos varones. La escasez era el ingrediente inevitable de la historia que transcurría en aquel humilde departamento hacinado de deseos insatisfechos, de oportunidades censuradas, de sueños sin color. Noches sin tiempo surcaban la piel reseca de Lucía, que, en la soledad, se hallaba como dormida en un vacío, sin aliento, sin sentido. Ella era el escenario dispuesto para el desenfreno y la ira de un cónyuge abusivo, para un amor enfermizo al que la felicidad aborreció. Un esposo de aspecto desprolijo y mirada sin amparo, sombra de un hombre pequeño, de caminar altanero que anda como pisando las más frágiles ilusiones. Tan humano, tan dañino. Raúl esperaba, como un rito diario, el momento de demostrar su poder. Con voz irónica ridiculizaba a Lucía frente a sus hijos que, con consternación, observaban el acto cotidiano como si se tratara del alimento que no podía faltar. Sus movimientos iracundos enmarcaban el inconstante temperamento que atemorizaba a 3 criaturas sumidas, entre el miedo y el candor, en una infancia fugaz. Los hermanos mayores reiteraban el maltrato hacia su madre con tenaz insensibilidad, como desafiando al mundo al no poder vencer una herencia devastadora, con la incapacidad de revertir un futuro miserable. Imitaban la agresión con la perfección de unos aprendices ante su maestro. Ofensas, gritos, burlas y angustias ligaban a los jóvenes con su hogar, una puesta en escena difícil de cambiar. Pero Román, el más pequeño de los varones, guardaba en su corazón las imágenes y las voces de aquellos años como suspendidas en el tiempo, a la espera de escribir la historia de su propia vida. A pesar de la marcada diferencia de edad entre Román y sus hermanos, la responsabilidad del trabajo era pareja. La venta de periódicos era la tarea diaria, Román era el encargado de repartir los ejemplares casa por casa. Con una bicicleta oxidada, surcaba las calles transitadas por el humo y el tormentoso caminar que caracterizaba la gran ciudad. Cada mañana, Lucía preparaba el desayuno de su hijo más pequeño y se esmeraba en acicalar su ropa con la dedicación amante de la que solo una madre es capaz. El niño de mirada temerosa se refugiaba en el cuidado de Lucía que justificaba con ilimitada pasión las travesuras de su hijo preferido, a quien destinaba su mayor atención. Los hijos mayores se cobraban los privilegios de Román en los abusos que la edad y el trabajo les facilitaba. Los horarios y las cargas desmedidas marcaban la relación entre los jóvenes y el pequeño. En la memoria de Román, se registraban los gritos y la violencia que sus hermanos ejercían sobre él en ausencia de su madre, y ante la actitud despreocupada de Raúl.
En las noches, se dejaban caer unas lágrimas que dibujaban la impotencia y el rencor en los rasgos prematuros del dolor. El rostro húmedo de Román se aliviaba en los recuerdos tiernos de Lucía, que con actitudes permisivas disculpaba todo error y desobediencia. Capítulo 2. Crecer en el dolor. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. 1 Corintios 3 y 19. Veranos sucedieron, tardes y tardes de calor. Los días pasaron en la vida de aquella familia, las horas impregnadas de monotonía se dejaban ver en las oscuras paredes del hogar, en los sombríos pasillos y en cada humilde habitación que no pudo abrigar las noches eternas de Román. Una vida movida por un trabajo y un futuro no prometedor, como olvidada por las risas de su infancia fugaz. Rondas y rondas dieron vueltas, sin darse cuenta de que no lo invitaron a jugar. La niñez ya no estaba más, solo huellas de ternura se escapaban por los ojos de aquel pequeño que la adolescencia disfrazó. Pero la frescura de aquella edad se enfrentó, repentinamente, con la crueldad de una fría mañana. Aquel día de invierno parecía llorar en cada muro de la ciudad, las calles húmedas deslizaban con mayor facilidad la angustia de una muerte sin razón, el cielo cayó las palabras que Román no pudo gritar con un gris indiferente y solitario. Lucía, su madre, había muerto. Los recuerdos invadieron su mente, el pasado se hizo vivo en sucesivas pantallas tan reales como las lágrimas que corrían por sus mejillas. Las fotografías de esa mujer especial aparecían en su memoria como una luz, que se fue apagando desde el día en que el dolor se apoderó de su futuro sin dudar, sin vacilar. Una mirada perdida fue testigo del pensamiento que Román escondió, la palabra no dicha, el amor no abrazado, la mano no brindada, cuanto vacío sin explicación, cuanto peso en su corazón. Con las manos en los bolsillos Román caminaba como buscando el aire para respirar, cada paso marcaba el ritmo desesperado de una ausencia que no entendía. La muerte de su madre se presentó en su primer día de clases, ¿acaso no sabía? No le dijeron, pero, ¿les que ni la muerte pudo esperar? No. Allí estaba, sin expresión, tan dura, tan real. Una casa de colores pardos con paredes revestidas por un espeso musgo daba el marco a la imagen que Román ya no podía ver. Asomado por una angosta y rústica ventana, sus ojos añoraron la figura de su madre, tan bella como las caricias que ya extrañaba, tan frágil como la voz que le declaraba día a día entrega y devoción. En aquel lugar, 4 rostros se encontraron, el de Román, los de sus hermanos y el de Raúl, su padre. Tan lejanos como desamparados, en un mundo sin amor. Raúl sentado en su sillón, enmudecido por la soledad, se encontraba inmóvil, sin rumbo, contemplando el vacío. El desierto de su corazón lo venció y, como saltando en un vertiginoso abismo, la depresión impactó en su cuerpo. Prisionero de la culpa, los recuerdos de años de maltrato, de agresiones y de gritos desmedidos con que había abusado de Lucía, enloquecieron ahora sus noches. El espacio y el tiempo se desvanecieron en la vida de Raúl, perdido en un cuarto oscuro. Olvidado en el pasado, palpó el límite entre la locura y la razón, entre la vida y la muerte. Sin darse cuenta, entre los sonidos de una ensordecedora tormenta y entre relámpagos implacables, aquella habitación se fundía en imágenes entrecortadas de desesperación que golpeaban violentamente las ventanas de su alma. Allí encontró entre sus manos la frialdad de un arma, dispuesta a terminar con el remordimiento y la culpa que secaban las raíces de su propia respiración. ¿Cómo escapar? Huir, salir. Un profundo silencio lo invadió, la tormenta cesó, un apacible silbido de calma penetró en su ser, postrado entre sus miserias se vio a sí mismo de rodillas ante Dios. El llanto no disimuló la agonía de aquella expresión que retumbó en el cielo, perdón. Raúl comenzaba a despertar. Era un cálido amanecer, un aire fresco aliviaba aquel aturdido paisaje, el sol acariciaba con esperanza una nueva oportunidad. Capítulo 3. Cuando las lágrimas se acallan. Grabada te llevo en las palmas de mis manos, tus muros siempre los tengo presentes. Isaías 49, 16. Mientras esto sucedía en los agudos laberintos del hogar de Román, en otro barrio de la ciudad, otra voz crujía en los picaportes de una morada. Siempre la misma inútil. ¿Cuántas veces te dije que tienes que venir enseguida cuando te llamo? Las palabras de su padre penetraban una y otra vez en el alma de Nancy como latigazos, lacerándola, produciéndole heridas tan profundas que sentía que nunca podrían ser curadas. Temblaba cuando él se ponía de pie,
porque sabía que venía el golpe inevitable y lo recibía callada, resignada. Ahogaba sus lágrimas. ¿No le iba a demostrar su dolor jamás? Se sentía tan sola. Era la tercera hija de una familia de 4 hermanos, Esteban de 21, Carlos de 19 y Clarita de 12 años. No podía apoyarse en sus hermanos varones porque, por algún motivo que ella no alcanzaba a comprender, estos habían adoptado las mismas actitudes violentas de su padre. Sí, veía a los hombres de la casa como gigantes armados, invencibles, sin afectos, de mirada dura, de voz áspera, que se sentían con el derecho de exigir, manipular y rebajar. Clarita, con sus ojos apagados, era testigo y a veces también protagonista de los maltratos. Era la única que la veía llorar, y que se acercaba y la abrazaba. Sus labios habían pronunciado la sentencia. Cuando sea grande, me iré de acá, y tú y mamá se vendrán conmigo. Su madre sufría en silencio. Había asumido la actitud de salvadora de su hogar. Cuando surgían las disputas y los desenfrenos de su esposo, solo atinaba a enviar a sus hijas al cuarto, excusándolo en que estaba cansado, en que había tenido un día difícil. A toda costa intentaba evitar las reacciones y las contestaciones, porque sabía que él le recriminaría que no estaba educando bien a sus hijos, que era una pésima madre y que no se explicaba por qué se había casado con ella. Si bien su vida estaba entintada de dolor y desvalorización, se aferraba a Dios. Leía y subrayaba en su Biblia el pasaje de Isaías, «Tú eres de gran estima». Atesoraba en su corazón sus promesas, «Soy tu roca, tu sostén, soy el camino, la luz en medio de tu oscuridad». Suplicaba cada mañana por una salida y por sabiduría para enfrentar esa situación. Transcurrían los días, las horas. El único momento en el que Nancy se sentía tranquila era cuando se encerraba en su cuarto a mirar televisión y a comer de una manera desmedida, a fin de apagar la ansiedad que le ocasionaba la vida miserable de su hogar. Sin embargo, el sobrepeso contribuía a bajar más su autoestima. Se miraba en el espejo y odiaba su figura. No tenía deseos de arreglarse. ¿Y para qué lo haría, si nadie se fijaba en ella? Además, ninguna ropa le quedaba bien. En el barrio le decían la gorda. Se sentía observada por todos. Trataba de disimular el dolor que le causaban las risitas y los comentarios que los chicos de la cuadra hacían a sus espaldas. Cuidado, que ahí viene la mole. ¿Habrán cancha que pasa la chancha? Esto la transformó en una adolescente solitaria e introvertida. Por momentos, sentía que se hallaba en medio de un laberinto sin salida. Sus 15 años estaban opacados por un velo de tristeza. A veces, observaba a algunas chicas de la cuadra lucir su figura sin inhibiciones ni vergüenza. Las escuchaba hablar de sus familias, de sus proyectos, y su mirada parecía perderse como anhelante y necesitada de amor, contención y aceptación. Capítulo 4. Una súplica hecha grito. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Salmo 11, 5. El año escolar estaba muy cerca de iniciar sus actividades y eso se percibía en las idas y venidas de padres, docentes y estudiantes. El colegio había abierto sus puertas. El centro de la ciudad estaba conmocionado, y los negocios, repletos de compradores ávidos de encontrar el mejor precio. Nancy en su casa, junto a Clarita, se ocupaba de forrar carpetas y etiquetar lápices. Cada año que comenzaba representaba un nuevo desafío. Pero este iba a ser especial. Nancy cursaría su tercer año y estaba llena de expectativas. ¿Tendría compañeros nuevos? ¿Quiénes serían sus docentes? Llegó el primer día de clases. El reloj anunció el fin de las vacaciones y su sonido estridente despertó a Nancy. Se levantó rápidamente. Estaba un poco ansiosa. Desayunó y partió. El colectivo parecía tapizado de palomas blancas. Al ingresar por la amplia puerta del colegio, Nancy echó una mirada rápida para ver si ubicaba a algunos de sus compañeros del año anterior. En un rincón encontró a Estela quien, con mirada tímida, la saludó amigablemente. Luego, un largo silencio. El timbre anunció la formación y la entrada a las aulas. Como acostumbraba, se sentó en el último banco para pasar desapercibida. Uno a uno sus compañeros se fueron ubicando. Reinaba gran excitación en el aula.
Algunos hablaban de sus vacaciones, otros hacían chistes, los nuevos observaban con cierta timidez. Christian se sentó cerca de Nancy. Con mirada pícara la saludó levantando las cejas. Según parecía, iba a ser su compañero de banco. De manera casi inaudible, ella le devolvió el saludo. Y así comenzaron las clases. Luego, estudio y más tareas, recreos y agasajos de curso. Un buen día, a Christian se le ocurrió inventarle un apodo a cada uno de sus compañeros: Pollo, Cabezón, Chino, Muñeca, y a Nancy, Gorda. Todos parecían satisfechos, pero a Nancy ese apodo le dolía. Una vez intentó pedir a sus compañeros que no la llamaran así, recordándoles que ella tenía un nombre, pero para lo único que sirvió su observación fue para que se ensañaran más con ella. Le hacían caricaturas en las que cada compañero le iba agregando un elemento nuevo a la figura que la representaba, y luego las pegaban en el pizarrón provocando la carcajada de todos. Cuando procuraba llevar su queja a los docentes, estos consideraban el asunto como algo sin importancia. «No les hagas caso», le decían. Nancy comenzó a sentirse cada vez peor. Le costaba levantarse para ir al colegio. Fingía dolores de cabeza, descomposturas, sobre todo cuando tenía que asistir a las clases de educación física. Christian era el que encabezaba todo, las bromas, las imitaciones, las risitas por detrás. Los demás compañeros, como si no tuviesen la capacidad de decidir y pensar, seguían al líder malicioso sin cuestionamientos. La docente, con sus ansias de lograr los objetivos, les exigía a todos realizar los mismos ejercicios. Nancy no podía, por su obesidad, hacer muchos de ellos. Se sentía ridícula, desubicada, horrible. Era el comentario de todos. Era tal la impotencia, la vergüenza y el dolor que experimentaba que comenzó a faltar a clases cada vez más. Esto se reflejó en sus notas. Su padre, furioso, le prohibió todo tipo de salidas, situación que ayudó a que permaneciera más tiempo encerrada en su cuarto. Una tarde de otoño, ya sin poder soportar más, Nancy le abrió su corazón a Clarita y le contó lo que estaba viviendo en el colegio. Ella, a pesar de sus cortos años, advirtió la necesidad de buscar la ayuda de su madre. Tras una larga discusión acerca de que debían romper el silencio, convenció a su hermana de hacerlo. Ese día, Nancy tuvo el valor de decir: «Mamá, por favor, tienes que hacer algo, ya no soporto más tanta violencia». Nelly, la madre, como si de pronto le hubiesen cortado la soga que la mantenía amarrada al temor y a la inacción, sintió como un llamado, desde lo más profundo de su alma, a emprender el trayecto para revertir la situación. Dios le estaba mostrando con claridad a través de sus hijas que él aborrece la violencia, y que acallarla solo logra aumentarla. Oraron como nunca antes. Vaciaron su alma, lloraron juntas. Se abrazaron. Y se prometieron luchar hasta vencer con el Señor. Buscarían ayuda. Luego de mucho conversar, decidieron que sería mejor empezar el nuevo trimestre en otro colegio. Nelly se había enterado de que, cerca de allí, se había abierto una institución cristiana. Luego de realizar los trámites correspondientes, Nancy finalmente estaba inscripta, y una nueva esperanza brillaba en sus ojos. Capítulo 5. Dos piezas de un engranaje. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Salmo 56, 11. Algo sucedió, no se sabe qué, como si un torbellino lo hubiese dejado desolado, ni siquiera las ruinas del temor se escuchaban en su voz. Los silencios dieron lugar a palabras ásperas, agresivas, que cruzaron el límite de lo grotesco. 15 años pintaban en Román un joven de cuerpo esbelto. Cabellos rebeldes cubrían sus ojos como queriendo retar al mismo viento. Su andar ligero y audaz llamaba la atención de sus compañeros, la carpeta bajo el brazo era la excusa para entrar a la escuela que, altanera, que con una sonrisa burlona imitaba, ironizando las palabras de sus profesores. Román. Román. La próxima vez. Bla, bla, bla. Como si le hablaran en otro idioma, frases que no llegaban a su comprensión y voces indiferentes le daban el tono fastidioso de cada día. Palabras sin sentido y castigos habituales declaraban la presencia de Román. Su nombre era popular en toda la escuela.
Era el líder de un grupo de jovencitos que atemorizaban a sus propios compañeros. Comentarios de robos, de peleas violentas, de extorsiones desmedidas por una simple tarea y hasta de amenazas a profesores se escuchaban en torno a Román. Su imaginación para transgredir sobrepasaba lo vulgar. Con una vasta organización diseñaba las estrategias para no aparecer en escena. Como quien maneja marionetas, enviaba a sus discípulos a realizar sus peligrosas aventuras, desde autos pintados con aerosoles e intimidaciones a jovencitas, hasta la venta de cigarrillos especiales, completaban la extensa lista de abusos que cometía, diariamente, sin la más remota posibilidad de ser censurado o advertido por su propia razón. El consejero de curso y los maestros no llegaban ni con sus palabras o acciones a tocar el corazón de aquel joven. Hartos de interminables diálogos sin respuesta con Román y con sus sumisos colaboradores de hazañas, los profesores fueron cediendo autoridad y control. La astucia y la rapidez para organizar actos delictivos caracterizaban con tristeza su liderazgo. Lunes de otoño en el calendario. Las primeras hojas amarillas irrumpían en el espacio escolar, un tiempo soleado de fresca brisa brillaba en el patio del colegio. Los jóvenes se dirigían somnolientos a sus aulas, de forma mecánica y casi rítmica se incorporaban a sus bancos como acabando las figuras de un plácido cuadro. Solamente quedaba vacía la silla de Román, llegar tarde era parte de su rutina. Nadie se atrevía a sentarse en su lugar, parecía que un aire espeso lo protegía, esperando que su dueño tomara posesión. Aquel día Nancy, acompañada de su madre, penetró por el angosto pasillo que conducía a la dirección. La rectora, con mirada amable, le dio la bienvenida y la acompañó al aula. Alumnos, dijo, ella es Nancy y desde hoy será compañera de ustedes. Puedes ubicarte, allí adelante hay un banco vacío, agregó. Sus grandes ojos de mirada lastimera mostraban de forma temerosa la vergüenza que la caracterizaba. Alguna que otra mirada captó su pequeña pero robusta silueta. Lentamente, sin levantar el rostro e ignorando el poder que manipulaba Román, se sentó en su ponderado banco. Pronto irrumpió en el aula Román, como un torbellino desenfrenado y clavó sus ojos en los de Nancy. El tiempo pareció detenerse en aquel instante, el pensamiento de Román giró velozmente hacia la venganza, sus pasos se dirigieron con cierta pesadez al frente de aquella niña, se apoyó en su banco e inclinándose hacia ella, como compartiendo el mismo aliento, le susurró de manera burlona. Gordita, sal. Al instante, un coro de risas cortó la tensión entre aquellos rivales y luego le siguió un prolongado silencio. Nancy, en un cerrar y abrir de ojos, como espantada por el mismo demonio, tomó sus cosas y se cambió de banco. De él emanaba un poder inexplicable, cuando hablaba sarcásticamente parecía que sus palabras enmudecían a todos y generaban una especie de sumisión colectiva. Ese día, Román parecía motivado como si estuviera en la largada de una carrera, la adrenalina corría en su mente como quien tiene un juguete nuevo. Nancy fijó en todos sus sentidos aquella prometedora escena de temor. El primer encuentro entre Román y Nancy había sucedido como si calzaran dos piezas a medida, un engranaje perfecto, una triste dependencia que comenzaba a crecer. Como un castillo de arena que se desmorona sacudido por el viento, el alma de Nancy comenzó a caer en torbellinos. ¿Sería posible que la horrorosa historia de violencia contra su persona se repitiera como un círculo infinito? Grandes interrogantes surcaban su mente al dejar caer su rostro sobre el banco, y lo único que atinó a hacer fue dirigirse a su amigo que tantas veces la había sostenido en los momentos de angustia. Mi señor, le dijo, necesito tu abrazo. Inmediatamente sintió un suave toque en su hombro, acompañado de una mirada tierna y compasiva. Era Jessie, quien, con expresión indignada frente a lo sucedido, le dijo en voz baja que estaba de su lado y que no merecía ser maltratada así. Eres una hija de Dios, muy valiosa para él, le reafirmó. La fría indiferencia de su grupo escolar no había podido influir en esa jovencita, cuya clara inteligencia y formación espiritual la habían convertido en defensora activa de la dignidad de todos. El dolor de Nancy fue mitigado después del calor de un abrazo, tan honesto, tan sincero, prodigado por esa niña que, solo momentos antes, había sido desconocida para ella. Nancy sintió que era como si ese abrazo se desprendiera del corazón de Dios. Capítulo 6. ¿Un juego? Y a mí, Señor y Dios, no me olvides, pues estoy pobre e indefenso. No te tardes, pues tú eres quien me ayuda, tú eres mi libertador.
Salmo 40, 17, TLA. El timbre anunció el recreo. Un grupo de jóvenes concentrados alrededor de Román llamaba la atención de todos, sus conversaciones banales retumbaban en los pasillos intimidando el paso de cada estudiante. Para Román, la mañana estaba demasiado monótona, algo había que hacer. Observaba el entorno como buscando la llave para ir a jugar, sus ojos bailaban de un lado al otro, cuando de pronto se posaron en el perfil de Nancy. Allí estaba, de pie cerca de la entrada del aula, casi sin moverse para que nadie la mirara. Sus compañeras solo la buscaban para pedirle una tarea o una simple golosina que con gusto compartía, como moneda de cambio por un rato de amistad. Una llamada por celular rompió su silencio. La voz suave y despreocupada de su mamá le hablaba todos los días a las 10, con la intención de cumplir con el pedido de su hija. Román capturó esta imagen, el celular. Ahora era el momento de divertirse, la acción estaba por comenzar. Movimientos rápidos envolvieron la situación, los amigos de Román se acercaron a Nancy, entre palabras sin sentido, ojos zigzagueantes y cuerpos atropelladores arrojaban el celular pasándolo de mano en mano. Vueltas y vueltas, risas que giraban en torno al rostro desesperado de la niña. Un timbre estridente rasgó la expresión del rostro de aquellos muchachos, el juego tenía que terminar. Los sonidos se confundieron entre las corridas. La voz del preceptor y un fuerte ruido metálico invadieron los sentidos de los jóvenes que como leones feroces huyeron del cuerpo devastado. Solo el celular y las lágrimas de Nancy quedaron entre los azulejos rotos del patio. La pena y el dolor la dibujaron en todos sus planos, un vacío desolador la cubrió. Un día más, una burla más, una tristeza que sin sentido Román añadía al corazón de Nancy. El día aún no había terminado. El recorrido de la escuela a la casa de Nancy era largo, las calles quebradas por el frío apuraban sus pasos. Los compañeros se olvidaron del incidente, ridiculizarla era parte de las tareas de la vida en la escuela. Pero Román ideaba un plan mayor. Con astucia disimuló salir de clases rumbo a su hogar, pero el camino lo condujo al encuentro de Nancy. Parado en una oscura esquina esperó a la jovencita, sus hombros encogidos por el aire helado mostraban con mayor claridad la rigidez de los pensamientos inundados de locura. En un instante se encontraron cara a cara. En un diálogo de rutina, Román le pidió el celular a Nancy, quien de manera titubeante se lo entregó, sin pensar en las consecuencias que aquel acto iba a desencadenar. Las sombras se alejaron dejando en el camino solo una densa oscuridad que cubría las intenciones de Román. Al día siguiente, la mañana se presentó tan ingenua como Nancy. Los ruidos del aula aturdían a Román en sus maniobras. Mensajes de texto comenzaron a llegar de forma indiscriminada a profesores y compañeros, mensajes de burla, palabras groseras e insultos sin límites que dejaban atónitos a todos. Las horas pasaban con mayor lentitud, las averiguaciones de los profesores y las quejas de los padres aceleraban los rumores de desconfianza en la escuela. Había un nombre que iba a salir a la luz, el responsable tenía que conocerse. Cerca de la última hora de clase el director entró al aula y con voz casi tenebrosa ordenó: «Señorita Nancy, a la dirección». Desorientada, caminó a la pequeña oficina y, sin pronunciar palabra, recibió la injusta sentencia de ser suspendida de clases por una causa inmerecida. Su voz no podía expresar la mezcla de dolor y rabia, sus ojos desorbitados por las palabras acusadoras apenas podían contener el llanto que con tanto dolor hubiese derramado. Con desesperación corrió al aula buscando la mirada de Román quien, con hiriente sarcasmo, le alcanzó su mochila dejando asomar en su interior el pequeño celular. El silencio la abrumó. El miedo hacia aquel joven se acrecentaba cada día más, su cuerpo como paralizado ante la realidad se dejó llevar por el desconcierto. Sus labios se cerraron al no poder soportar tanta injusticia. Solo una mullida almohada fue testigo de las lágrimas que imploraron una simple respuesta, una simple explicación que calmara su angustia y confusión. El tiempo guardó los detalles de aquel día con extrema precisión, en los recuerdos que borraron su sonrisa franca, en los deseos que marchitaron los sueños de aquella jovencita de ojos tristes. Capítulo 7. El encuentro. Para que tú me oigas, mis palabras se adelgazan a veces como las huellas de las gaviotas en las playas. Pablo Neruda. Se retiraba lentamente contrayendo los pies contra la estrecha calzada. La lluvia caía con lentitud intensa mojándola toda.
Cuántos miedos, enojos y dudas tenaceaban su alma. Urgida por la necesidad de hacer algo, María Laura escudriñó el gentío de madres que se agolpaba en la vereda del colegio, y la vio alejarse sola, inadvertida por esa mayoría bulliciosa que exhibía libretas y logros alardeando de lo bien educados que eran sus hijos, y ostentando que tan buenos conceptos eran la prolongación del esfuerzo de ellas. Apresuró el paso y se acercó sigilosamente a Nelly, la cubrió protectoramente con su paraguas y se presentó simplemente como la mamá de Jessie, una compañera de su hija. Nelly no imaginó que, en ese gentío, podría haber alguien que detuviera su mirada en ella, que la alcanzara con su acogedora palabra, para decirle que le urgía conversar de un tema importante. En sus pupilas quietas y ateridas, se reflejaron anhelos escondidos, amistades ausentes. Relampagueó su mirada al escuchar esa voz. Era la misma madre que había captado su atención, cuando se dio el espacio para preguntas en la reciente reunión. Su opinión segura y clara, especialmente cuando se refirió a la violencia que ejercían algunos grupos en las aulas en todas las escuelas, le impactó. La había escuchado también exhortar a los profesores a detectar esas situaciones, para que las víctimas recibieran la ayuda necesaria y para que los hostigadores cambiaran de conducta. ¿Acaso le habían contado cómo maltrataba un grupo a su niña? Sí, el cabecilla era Román, quien contaba con el apoyo y la arenga de varios chicos más. De pronto se detuvo, la miró como llamándola con luminoso grito y le dijo que su hija era la única que no despreciaba a su niña, la única que le dirigía la palabra. Y así, en cristal humano convertida, le habló de su angustia que eclosionaba oprimiendo su pecho, de su desesperación al no saber cómo ayudar a Nancy que ahora quería desertar de la escuela y que cada mañana somatizaba nuevos dolores para no asistir, y de ella que se sentía incapaz de mitigar sus fraguadas dolencias. María Laura empatizó con ella y le ofreció el cobijo de su techo, a pocas cuadras del colegio. Nelly caminó animada, con esa gracia que regala un escucha atento, sintiendo que el agua de los charcos le lavaba sus heridas, con la plenitud de encontrarse con alguien que le devolvía un ojo que se hacía mirada, y una mano abierta en señal generosa. Llegaron a la blanca casa, y arriesgó la emoción de entrar en ella con la certeza de hallar respuestas a sus múltiples dudas. ¿Qué tenía su niña que la rechazaban tanto? No comprendía qué pasaba con ella. En la otra escuela había sucedido lo mismo. Con renovada esperanza la había cambiado a esta otra, de mejor prestigio, y nada. Todo seguía como antes. María Laura le refirió cómo su hija, días pasados, había vuelto de sus clases tensa como un arco, y les había contado a borbotones de esa intimidación constante de la que era objeto la niña nueva, por parte de sus compañeros agresores. Ambos padres habían sentido la justa indignación de los corazones nobles, ante tremenda sinrazón y discriminación. El exceso de peso no era motivo para semejante acoso y violencia. Inmediatamente le señalaron a su hija, Jessie, la importancia de su ayuda y contención. Ella debía actuar como lo hubiera hecho Jesús ante esa víctima desvalida. Debía acercarse a ella e infundirle aliento. Ambas madres conversaron largos minutos transparentes sobre el acoso escolar que Nancy estaba sufriendo, bromas pesadas, sobrenombres ridiculizantes, burlas, rotura de pertenencias, provocación constante, y así se fue enterando esta madre de todo lo que el miedo y la vergüenza le impedían a la niña confesarle diariamente. El hostigamiento del buleador le había impuesto no demostrar debilidad y, por lo tanto, no acusarlo ante los profesores. Ya bastantes preocupaciones tenían su madre como para sumarle esta, que no tenía retorno, porque Román y sus compinches eran más poderosos que todos los adultos. Y el resto de los compañeros de curso no contaban para revertir la historia, constituían una mayoría silenciosa que miraba sin ver, otros que se reían porque les parecía gracioso, y unos pocos que no compartían, pero no se animaban a intervenir por temor de ser catalogados como soplones, y pasar a ocupar el lugar de buleados. En confesiones futuras, Nancy diría que se había sentido como en un barco con sus velas quemadas, a la deriva, atrapada en una situación de la que no podía escapar pues, hiciera lo que hiciese, todo le salía mal. Cuantas señales de alarma se habían dado en ese tiempo pretérito del avatar diario. Ahora la alborotaba el recuerdo de sus estados llorosos, depresiones, ansiedad obsesiva por comer a toda hora, de las tardes soleadas sin amigos, de sus dolencias inventadas, de su pérdida de interés en los estudios y de su bajo rendimiento escolar. Nancy se mostraba, hacía un tiempo, arisca y celosa de su intimidad,
no develaba los códigos secretos de su perturbante agonía. Su hija menor le había contado solo algunas pocas confidencias de todas las que había recibido de Nancy, camino a la escuela. Cuántas veces, como madre, imaginaba en silencio que su marido esperaba en la calle a ese malviviente llamado Román, y con otros muchachotes fuertes le daban su justo escarmiento. Otras veces, sentía el impulso de llamar a los padres del muchacho, amenazándolos con una intervención policial si no dejaba de hostigar a su hija. Hasta había pensado en enviar a su niña a clases de karate para posibilitar la autodefensa personal. Ese día de la reunión, había estado a punto de concurrir una hora antes y protestar agresivamente en el colegio, para que la directora se hiciera cargo de la situación. Para eso pagó la elevada cuota escolar, había estado pensando. María Laura la escuchó pacientemente, y después le dijo claramente que lo que estaba sufriendo su hija se llamaba bullying, un hostigamiento o violencia entre pares, fenómeno sobre el cual aún no se tomaban medidas serias en muchos lugares, pero que ella como psicopedagoga ya había abordado en otras escuelas. Le dijo, además, que era una problemática muy complicada, que se debía actuar con mucha cautela y que nada de lo que ella había pensado hubiera ayudado a solucionar la situación. La cadencia y seguridad de sus palabras invitaban a Nelly a hacer las cosas bien, de manera inteligente. Pero había algo más en su discurso que le transmitía paz interior y confianza. Cada palabra de ella era entregada con el compromiso de alguien que se brinda con amor auténtico hacia el otro, y era ella misma la destinataria de ese regalo. Esa noche, cuando retornó a su hogar, soplaba en su alma un viento manso y refrescante que sacudió sus miedos y ansiedades, y espejadas estrellas destellaron en su mente para guiarla en la búsqueda de una salida. Capítulo 8. Desplegando las velas. La no violencia requiere aprendizaje, con reglas precisas, tiempos largos y etapas bien definidas. Una estrategia educativa, que tiene sus ritmos y sus espacios, adaptado de Pascual Chávez. Esa mañana, cuando Nelly partió de su casa, sintió los murmullos incesantes de los transeúntes apurados como ecos cómplices. Una lágrima abultada y sedosa resbaló de la tora sobre el pavimento gris. Se sorprendió por sentirla desprovista de dolor, cual si brotara de un remanso de paz. Apresuró el paso. No debía llegar tarde. La cita era a las 8, en la puerta del colegio. La vio desde lejos, esperándola sonriente, y después de breves acuerdos, entraron rumbo a la oficina del psicólogo educacional. Este la saludó cálidamente, escuchó con visible interés los pormenores del acoso hostil hacia Nancy, y la preocupación de ambas en relación con estos incidentes cotidianos. Inmediatamente, el profesional solicitó la presencia de la alumna y del profesor tutor. Con el tacto y la firmeza que lo caracterizaban, acordó con ellos una serie de estrategias que implementarían de ahí en más. Nancy sintió que las velas de su barco comenzaban a desplegarse tensadas por la seguridad de un experto, quien mantuvo con ella charlas privadas que le ayudaron a fortalecer su autoestima, y desarrollaron sus habilidades prosociales. Aprendió paulatinamente cómo hacer valer sus derechos y ensayó nuevas maneras de decirle al buleador que cesara el hostigamiento. Además, consultó con un endocrinólogo quien la aconsejó adecuadamente y poco a poco logró controlar la obesidad. Con el tiempo, pudo llegar a valorar su cuerpo porque ella aprendió a amarse tal como era. Cómo la custodiaron los preceptores durante 15 días, en las áreas de juego, en los baños, en los pasillos. Y sus compañeros, antes indiferentes, la acompañaban desde su casa hasta la entrada del colegio y a la salida del mismo. Su soledad sonora y ese dolor de no tener ya lágrimas se trastocaron en compañía constante, y en la dulce música del compartir cotidiano. En esas semanas, el tutor inició talleres en el curso, asesorado por el psicólogo educacional, sobre temáticas muy interesantes, aspectos mejorables de la clase, decoración y otros, qué es lo que más les gusta y lo que menos les gusta de los compañeros. Nunca olvidaría lo sucedido en el tercer taller, sobre relaciones interpersonales. Nancy, urgida por una necesidad impelente, se animó a plantear su problema a la clase, defendiendo su derecho a no ser discriminada de ese modo. En ese instante, todas las miradas se fijaron sobre Román y su grupo identificándolos claramente. Hubo un silencio sepulcral que Nancy vivenció como un chaparrón que purificaba su aire. A partir de ese momento, fue responsabilidad de todo el grupo su integración social tan largamente esperada. No todos los profesores se preocuparon del mismo modo por ella.
Algunos de ellos opinaron que su tarea específica era enseñar su asignatura. Consideraron que las relaciones entre los alumnos eran un problema de ellos mismos, de sus padres o del psicólogo de la escuela. Pensaron que bastante tarea tenía con enseñarles, como para ocuparse de los casos de violencia y problemas de autoestima de los aprendices. Nelly comenzó a preguntarse seriamente si los docentes estaban preparados para enfrentar fenómenos como el acoso y las situaciones de violencia que se estaban produciendo en algunos centros educativos. Esto la llevó a investigar y descubrir que, en realidad, el tratamiento que se llevaba a cabo contra la violencia entre escolares resultaba insuficiente. Se reducía a sanciones disciplinarias y, en el peor de los casos, a suspensiones y expulsión del establecimiento. Esto dejaba a las víctimas sin la ayuda que necesitaban para salir de la situación. Era lo que le había sucedido a su hija en el otro colegio. Conversando con su nueva amiga, María Laura, supo que era necesario un cambio de enfoque en la profesión del docente, y que esto requería información y formación en la prevención y abordaje de la violencia en todas sus formas. Entendió también que, en realidad, los profesores deberían trabajar en equipo, en forma transversal, desde todas las materias, porque si no hay una buena convivencia en la escuela, si hay temor en los alumnos y docentes, no habrá ni calidad educativa, ni igualdad de oportunidades. Por lo tanto, deberían existir planes de acción y una política contra la violencia. En la escuela, se exhortó a los maestros para que se identificaran empáticamente con la niña marginada, primero en los equipos de juego, luego en los grupos áulicos y en el trabajo cooperativo. Esas actividades propendían al desarrollo de la comunicación, la atención al otro, la creación conjunta de conocimiento, el respeto a las ideas propias y a las de los demás. Poco a poco les fueron dando a los alumnos la tarea de cuidar a otros, supervisados por los adultos. Además, elaboraron con ellos un compromiso escrito de no agresión, firmado por autoridades y alumnos implicados, y refrendada responsablemente por sus padres. ¿Cuántos proyectos se elaboraron a partir de esta intervención? La escuela se puso en marcha para detener y prevenir el bull/yin. Se realizaron encuestas entre los alumnos, los padres y el profesorado, para conocer las percepciones que cada grupo tenía del problema, y en base a los resultados se trabajó con cada uno de ellos. Los educadores detectaron ya, a nivel de jardín de infantes, formas indirectas de bullying, como pegar, empujar. En los primeros grados de la escuela primaria también se presentaban formas indirectas, como no dejarlos jugar. El abordaje de esta última requería más planeamiento por parte de los niños agresores, quienes se perfilaban como futuros buleadores. Los maestros explicaron a los padres que es común que, al presenciar estos hechos, se piense, son cosas de chicos, ellos se arreglan solos. Sin embargo, los miembros de esta comunidad educativa se propusieron reglas de convivencia para mejorar el clima de las clases. Esto hizo posible que las reglas fueran más fáciles de cumplir, porque habían sido elegidas por los mismos alumnos. Se fomentó la ayuda entre pares y se realizaron talleres para enseñar a resolver conflictos. Los profesores y preceptores corregían a los alumnos ante cualquier conducta de exclusión entre pares y se evaluaba y detenía cualquier conducta agresiva, física o verbal. El único que se resistió a participar de todas estas acciones fue Román, quien debió ser sancionado en repetidas oportunidades por incumplimiento de las normas escolares. Los adultos, identificados como los cascos azules, asumieron rotativamente la responsabilidad de supervisión de los recreos, y se planificó un sistema para que los alumnos pudieran reportar casos de hostigamiento, y ayudar ante posibles situaciones de acoso escolar. Para ello, los jóvenes participaron de jornadas de formación de alumnos mediadores, durante 3 días en un albergue juvenil, a cargo de profesores experimentados en la mediación, que asistieron 3 representantes de cada curso y su profesor consejero. Allí les enseñaron que el que ayuda a un compañero nunca es un soplón, y aprendieron que, desarrollando determinadas habilidades como la empatía y la afectividad, podrían ayudar a sus compañeros escuchándolos, apoyándolos cuando estaban tristes o decaídos por problemas personales, y facilitar la comunicación en el aula. Durante el mes de octubre, se desarrolló en toda la escuela la Semana de la Discriminación Cero, porque consideraron que, si superaban todo tipo de discriminación, se daría un paso importante para disminuir el hostigamiento entre pares. La participación de los profesores, los padres y los estudiantes generó un cambio en la eficacia de las iniciativas educativas. Los inspectores,
inspirados por esta experiencia, seleccionaron al establecimiento como escuela piloto, y se les pidió que transmitieran su experiencia en congresos y jornadas. Todos sus miembros estaban sanamente orgullosos de participar y transmitir tan valiosas vivencias. A pesar de sus falencias, se pudo observar un gran progreso en Nancy, quien con la guía responsable de algunos docentes comprobó cómo la mente se puede abrir como un paracaídas, ya que cumple mejor su función al estar abierta. Su aprendizaje se tornó más activo y descubrió la importancia de la creatividad personal. Miles de mariposas blancas tomaron la forma de ideas, propósitos nuevos, proyectos comunitarios, participación áulica, y su vida estudiantil se convirtió en un regalo que se renovaba cada día y que disfrutó emocionada. Nancy ahora navegaba con la plenitud de descubrirse paradójicamente a ella misma, convirtiendo en simples errores sus culpas de otrora. La amistad, recíproco abrazo del alma, fue entonces un cálido refugio que restañó sus heridas, fertilizando la tierra con perfumes de violetas, porque en ella anidaría a su tiempo, la inefable semilla del amor primero. Capítulo 9. Al borde del abismo. El erizo en marcha, parece una pelota de espinos en movimiento parado en redondo, como una castaña no desprecien su pequeñez. ¿Quién osaría pegarle un puñetazo? Chu Chen Poi. En el hogar de Román, su padre sumido en el desánimo, miraba azorado el suicidio de los helechos desesperados que pendían de su balcón. Así se sentía en esa tarde gris en la que el viento agazapado de su violenta vida, se había tornado en huracán descontrolado. ¿Cómo detener sus nocivos efectos? Román, su hijo, espejo de sus agresiones, lo invitaba cada día a mirar su mísera imagen. ¿Cuál sería el infeliz destino de ese niño de antaño, en su indómita carrera sin valores y sin ley? Su pensamiento febril fue interrumpido por un insistente llamado telefónico. Era un llamado de la escuela, lo citaban con urgencia desde la dirección. Los motivos se le explicarían en la reunión, a la que no debía dejar de asistir. Mientras esperaba en el frío pasillo, leyó como al descuido algunas frases de la pizarra contigua. Criar a un niño significa llevar nuestra propia alma en las manos, nunca ponernos en el peligro de que nos miren con frialdad o rencor porque por nuestros actos ya no nos encuentren confiables. Significa darse cuenta, humildemente, de que las formas de dañar a un niño son infinitas. La más pequeña aspereza, y el menor acto de injusticia, de burla desdeñosa o la violencia en todas sus formas dejan heridas que duran de por vida en la frágil alma del niño. Ni que fueran de cera, pensó Raúl, y siguió leyendo. Para contar y comentar con su hijo pequeño. Había una vez un bichito de luz que precisamente había perdido su luz. Entre las soluciones que le aportaba el ecosistema al que él pertenecía, estaba volar con una velita encendida. El bichito aceptó y además de volar por el aire, cuando descendía un momento al pasto, tenía mucho cuidado porque esa llamita podía quemarles las antenas a las mariposas dormidas, o incendiar los bigotes de los conejos, y él no quería producirles ningún daño. Nos hemos acostumbrado tanto a convivir con la agresividad, que hemos perdido la medida de lo permitido y lo prohibido, de lo justo y lo injusto, de lo saludable y lo perjudicial. Un bichito de luz con una velita, ¿qué estragos podría hacer? Se imaginó Raúl y se sonrió ante la ocurrencia. Lo llamaron por su nombre, junto a otros padres allí presentes. La directora y el tutor del curso les hicieron conocer las acciones de hostigamiento de sus hijos. El capo del grupo era Román, los demás eran sus seguidores quienes apoyaban, festejaban sus conductas impertinentes y a veces participaban de las mismas. Si ellos no lo hubieran acompañado, habría perdido todo el sentido su acoso, porque Román lo hacía para ser popular, para ostentar. Extracto del cuento El bichito de luz, de María Granata, Buenos Aires, Editorial Santillana, 1970. ¿De qué lado estás? Su poder, para sentirse el matón. Además, se había involucrado en robos menores y peleas callejeras con armas blancas. Un niño hostigador es un niño en riesgo grave, les dijeron las autoridades, remarcando su preocupación al respecto. En cuanto a Román, la intervención del juez de menores agravaba la situación, sus incursiones en la delincuencia así lo habían requerido. Él sería suspendido del colegio hasta el final del año lectivo para que permaneciera en un lugar de recuperación, pues su caso requería internación. Tampoco se le aseguraba la matrícula para el año siguiente. Les recomendaron a todos los demás terapia psicológica. Debían certificar su concurrencia semanal en el centro asistencial de la zona.
Era condición de carácter obligatorio para continuar en la escuela. Raúl salió a la calle con el vértigo del desconcierto. Su cielo parecía pintado con brea. ¿Cómo apaciguar los torrentes de sangre que latían en sus sienes? Todo lo que le rodeaba aparecía borroneado y confuso. Los dichos de la directora martillaban su mente caprichosamente, hasta parecía que le hacían señas de fuego sus palabras. Sí, señas de fuego, porque al llegar a su casa, todo iba a arder. Dejaría que lo encerraran en un instituto del menor, era lo que se merecía. Largas horas transcurrieron y Román no llegaba. La espera trocó sus tentáculos voraces en brazos de su espera. Salió a la calle aventurando hacia adentro tiernas frases nunca dichas, para mitigar sus miedos. Y buscó escapar en los demorados trenes, en las salientes cornisas, en las oscuras esquinas y en los ruidosos bares. Lentamente su alma se tornó en una migaja para esos dientes de metal que destrozaban su esperanza fallida. Lo encontró el amanecer, sumido en el desasosiego de la búsqueda infructuosa, acurrucado en el banco de una plaza cercana, desolado y vacío. Sus enojos habían desaparecido cual flores marchitas por el dolor de sentirlo perdido, y sintió la urgencia de otorgar su ayuda llamándolo desde 1000 lugares tenebrosos. Capítulo 10. Inevitable. Dios es exaltado por su poder. ¿Qué maestro hay que se le compare? Job 36, 22. Verdes intensos se dejaban ver por los ventanales de la escuela, la primavera se asomaba suavemente, el año escolar estaba dando pasos agigantados hacia un ansiado final. Para Nancy, el estudio y sus calificaciones habían dejado de ser una montaña rusa, un recorrido vertiginoso hacia un inevitable fracaso. La segunda etapa del año declaraba la recuperación de un cúmulo de materias. Su frustración anterior, que había superado toda capacidad de esfuerzo y que cada día se le había presentado como un laberinto sin salida, había quedado atrás. Sus compañeros que antes no compartían con ella las tareas, ahora se interesaban por sus producciones, su meta que poco tiempo antes había sido solo terminar el día de clases para no sentirse más dañada, más herida, había sido trocada por un anhelo creciente de transformación. También la actitud de los profesores hacia ella había cambiado. Quedaron atrás, ausentes de la realidad, los tiempos cuando, pocos meses antes, repetían: ya no se puede hacer nada por Nancy, quizás sea mejor que repita, es buena chica, pero ni siquiera hace los trabajos del aula. La situación de Román era diferente. Mañanas de rebeldía cubrían su agenda, su nombre se encontraba en la lista de los alumnos que no se aceptarían al siguiente año y ya se había determinado que no continuaría su asistencia en esa última etapa del año. Su interés distaba demasiado de su progreso escolar, su conducta contagiaba a sus amigos con desenlaces difíciles de olvidar. El robar celulares, molestar a sus compañeras o ridiculizar especialmente a Nancy ya no satisfacía su interés, su mayor motivación en los últimos meses se había centrado en la venta de marihuana, y su ansia por ella lo había llevado a realizarla a la hora de entrada y salida del alumnado, aunque no concurriera a clases. Un nuevo estímulo lo llevó forzosamente al consumo de droga y a una esclavizante vida. La rapidez de Román para idear peleas estaba adormecida por la búsqueda incesante de dinero, ya no era dueño de sus pensamientos, ni siquiera de las risas irónicas que lo caracterizaban. El caminar arrogante y despreocupado se había transformado en un andar perdido, su semblante abandonado y sucio ahuyentaba hasta a sus propios aliados. Madrugadas presa de la droga ataban a Román a personajes oscuros, su única meta era esconderse en el rincón de su dormitorio para fumar y consumir cuanta droga pudiera conseguir arrastrándolo hasta lo más profundo de su ser, consumido, perdido, dominado. Ese día el calor hacía más pesada la jornada de salida del establecimiento, un sonido se escuchó en la calle de la escuela, siluetas de paso firme irrumpieron ante las miradas de todos los alumnos. Los policías rastreaban el lugar con la seguridad de encontrar a Román. El tiempo se desvanecía entre las corridas y el murmullo inquietante. Las miradas parecían sostener el temor y la excitación de una escena fatal. Román, intuyendo que era el móvil de esa repentina aparición policial, se arrastró en el escalón de la entrada, con la lentitud y resignación de un condenado a muerte, indefenso e incapaz de escapar. Todos presenciaron desconcertados cómo esposaban sus muñecas sucias y enflaquecidas. Evidencias de robo y abundantes denuncias de padres de familia cerraron las rejas de aquella húmeda celda. La ley solo contemplaba una noche en prisión para un joven de corta edad,
por lo que las rigurosas autoridades determinaron la exclusión de Román a un centro de atención y ayuda para dependientes del alcohol, las drogas y otros estimulantes. El tormento de aquellos primeros días, entre alucinaciones y euforias, arremolinaba con los deseos de la propia vida de Román. Como un suave bálsamo le surgían en la memoria las palabras de su madre, y repetía entre espasmos de angustia, aquella frase que tantas veces lo había calmado: porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Porque en mis ojos eres de gran estima, una y otra vez la repetía hasta que sus ojos se cerraban y una paz inexplicable colmaba su corazón. Pero acerca de esa frase, entre sueños, él se preguntaba: ¿en mis ojos, en los ojos de quién, para quién soy de gran estima, quién me ama? Los primeros rayos del día se encontraron tan sorprendidos como Román. El pasillo del centro de recuperación parecía iluminado con una cálida luz que envolvía la figura del médico y la de aquel hombre que casi no reconocía. Era Raúl, su padre, que con un llanto incontenible corría al encuentro de aquel cuerpo sumido en la indiferencia y el desamparo. El encuentro de dos soledades daba vuelta a la hoja de una historia inevitable, una página en blanco esperaba ser escrita. Aquella violenta jornada en la que la policía retiró a Román, hasta la respiración de sus amigos pareció quedar suspendida en el aire. Esa tarde, los pasos de los profesores se movieron con un ritmo pesado, como delatando los pensamientos desconcertados y frustrantes que no se dejaban escuchar. ¿Por qué no pudimos hacer algo por él? Preguntas y preguntas se escuchaban como murmullos de angustia censurar, la rutina escolar. Miradas perdidas recorrían el bullicio de los recreos, esperando que surgiera una salida para los recuerdos confusos que no querían irse de la memoria de aquel lugar. Como un chispazo alentador, alguien dejó caer la fértil idea de que no estaba todo perdido. El tiempo, con su sabiduría, escribiría el futuro que aún no les pertenecía. Capítulo 11. Descubriendo a su espejo. No hay por qué talar el árbol, a veces, basta cortar tan solo una hoja para mirar lo que pasa. Autor anónimo. En la sala de espera del centro de recuperación, Raúl se paseaba nervioso. Nunca había desnudado su alma ante nadie. Entró casi sonámbulo en la escena y, poco a poco, comprendió que las conductas de riesgo de su hijo y sus interacciones violentas eran fruto del trato recibido en su hogar. Cuando era niño, recordó, Román era temeroso y vulnerable. A partir de la muerte de su madre, había sufrido un cambio notable y se había tornado resentido y agresivo. Su voz se quebró al confesar cómo había maltratado a su esposa y a sus hijos, especialmente a Román. Reconoció que a él lo castigaba muchas veces sin motivo, solo para descargar su furia. Era el preferido de su esposa, y en realidad, era a ella a quien quería herir. La culpa lo acicateaba y en esos momentos se vio por primera vez como un monstruo sin disfraz, aunque en realidad, era como un tigre de papel. A esa, le siguieron muchas sesiones, algunas en compañía de su hijo, y ambos comenzaron a escribir una historia de comprensión, perdón y afecto. Ante las preguntas del psicoterapeuta, ¿a qué le pegas cuando la agredes a Nancy? ¿Qué ves en esa niña? ¿En qué aspectos te reconoces en ella? ¿Por qué odias tanto esos defectos? Román descubrió que acosaba a esa niña porque reconocía en ella esas características que él tenía ocultas, las que delataban lo que había sufrido por bastante tiempo, al soportar el trato de sus hermanos y padre, cosa que ahora disfrazaba con su máscara de omnipotencia y agresividad. Lo mismo sucedió con los otros jovencitos del grupo, y hubo varias familias que revisaron sus vínculos y formas de tratarse hasta el momento. Hubo entrevistas con cada uno de los alumnos que hostigaban, con el psicólogo educacional y también con la niña que sufría el acoso. Después de un año de tratamiento e internación, el juez de menores y la inspectora zonal recomendaron que Román fuese aceptado nuevamente en la escuela, de modo condicional, para posibilitarle una inserción en un medio que indudablemente ayudaría a su recuperación final. Cuantos jovencitos como Román y Nancy encontraron su salud mental y emocional en este contexto tan favorable, porque descubrieron que lo que tendían a rechazar en el otro era, simplemente, el espejo de sí mismos. Capítulo 12. Amor a segunda vista. Solo quienes sean capaces de encarnar el amor serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido, adaptado de Ernesto Sábato. El calor del sol le había entibiado el alma y podía comenzar a estirarse tímidamente mientras observaba extasiado el paisaje. Mientras viajaba, Román giraba displicente sus ojos entre las nubes, los árboles y el mar.
Cuando se distraía en las nubes, perdía el compás de su ritmo interno y la savia de sus venas se adormecía. Al posar su mirada en los árboles, notaba que sus ramas lucían inclinadas para observar mejor la espuma al pie de los peñascos. Hasta parecían preguntarle algo. Si se detenía en el mar, recuperaba la mirada de juguete de la infancia y sentía que se movía con la cadencia de las espumantes olas. Absorto en esa travesía, no vio que alguien ocupaba el asiento a su lado, después de que el tren reiniciara su viaje, luego de parar en la primera estación. Quizá lo entretuvo el chirrido de los engranajes de los vagones que se acomodaban al partir, y el silbido de la locomotora con ese humo gris y áspero que subía intrépido en el horizonte. En el sosiego trémulo de la tarde, ella lo observó detenidamente. Finalmente, temerosa y confusa pronunció su nombre. ¿Román? Su voz le sonó como saliendo de un oscuro laberinto. ¿Te conozco? Le dijo el obsequioso. Ella no dijo palabra, la inundaba esa gracia que regula el silencio, ante la aparición de un obstinado recuerdo, al relampaguear la imagen de niña buleada, frente a Román, su hostigador. Su pelo, que el sol no se había cansado de dorar, sus ojos grises, mirada de antaño, y su simpatía deslumbraron al joven con un hechizo profundo y total. Y la vio de un modo diferente, sin saber que era ella, con una novedad que desterraba lo pasado. Ambos se sumieron en el encanto del mutuo descubrimiento, como si hubieran estado esperando el momento, pero con la extrañeza de conocerse desde siempre. Primero ella le hizo saber su segundo nombre, Beatriz, con voz trémula y ojos esperanzados. Él la miró con ojos interrogantes, hasta que ella le confesó lo que más que presentir, él sabía. En realidad, era Nancy, metamorfosis de la hora, su presencia segura y atractiva la hacían bella, diferente. Así se descubrió con su temblor de alas, con su presencia nueva y verdadera, y esto bastó para alejar sus antiguos temores. En ese inesperado compartir, Román indagó sobre el motivo de su viaje. Se trataba de una invitación de una amiga a Viña del Mar. Se encendieron sus mejillas, contuvo el aliento y con acompasada y dulce cadencia dijo: «Nuestros destinos coinciden. Como advenedizos sin premura, desanduvieron el tiempo». Habían transcurrido 5 abriles desde la graduación del secundario. Ambos habían tomado caminos desencontrados en estudios, trabajos y amistades. Ya el viaje arribaba a su fin. Olas gigantes rompían bramando en la playa. «Llévenme con ella», balbuceó apoyado en el vidrio. No quería perderla, su corazón acababa de despertar de un profundo letargo, anhelaba volver a encontrarla. Con palabras que fueron a un tiempo, acertijos y promesas, colores y notas, acordaron verse próximamente a la orilla del mar. Los días transcurrieron y la arena cómplice guardó 1000 secretos alborozada, detenidas sonrisas, suspiros encontrados, almas confundidas. Era el amor que llegaba. Hasta que un día, descendieron a la playa. No hubo palabras, cruzaron en silencio destellos y miradas, y la arena los sorprendió escribiendo sus nombres barnizados de luz, y una rosa traviesa se escapó del bolsillo, sellando con pudor ese mudo encuentro. Los ojos de Román se habían trocado en serenos, nunca más hostiles, y en ellos se vio bella y amada. Un tropel de sentimientos escapó del escondite de sus almas y los sorprendió con sus manos rebosantes de caricias, y cual aves cobijadas en pleno vuelo, rozaron sus alas tiernamente. Cuando por fin se estrecharon, más que a ellos, estaban abrazando a la vida, que les había dado recién la verdadera razón para el florecer de sus almas. Como significante música repiquetearon en la mente de Román las palabras de Dios que su madre asiduamente repetía. «Porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo, porque en mis ojos eres de gran estima», y nuevamente una paz inexplicable colmó su corazón. En la orilla del mar, la tarde se sonrojaba y las estrellas diamantinas se reflejaban rutilantes desde el agua. El tiempo no advirtió el crepúsculo hasta que los rayos caídos llenaron los pliegues de sus ropas. El temblor de sus cuerpos acompañó el primer beso y el cielo acunó esa conspiración del reencuentro. Alguna lágrima solitaria y salada, empeñosa cayó sobre la arena gris. Capítulo 13. Desenlace fatal. Lo que hubiera podido pasar. Las personas no piensan en la repercusión que sus palabras y actitudes pueden tener sobre un niño, luego puber, luego hombre, porque habitualmente le atribuyen una existencia larvada.
A una larva se le pueden infligir cualquier tipo de lastimaduras, ya que un gusano no tiene ningún valor a sus ojos. Actúan como si la mariposa que los maravilla no hubiera salido de ese gusano. Nancy y François Dolto. ¿De qué lado estás? Cada vez que Nelly llegaba ante la sepultura de su hija, movía la cabeza desconsoladamente. Demasiado tarde. Demasiado tarde, se decía quebrada por el llanto. Nancy se había apagado de a poco, hasta que los había abandonado para siempre en un recodo del camino, aquel día funesto en que decidió echarse a morir, porque su vida había perdido todo sentido. Reiteradamente y por tanto tiempo había sufrido ese acoso infernal, que su vulnerabilidad se agigantó, hasta que sintió el tirón del correaje en los hombros, desde el lado de los que no sufren más. Ellos tienen razón, yo soy menos que un gusano, se decía a sí misma, al leer cada frase grosera que le enviaban sarcástica y sistemáticamente a su celular, aun después de haber desertado de la escuela. Sus pies llegaron a arrastrarse pidiendo compasión, como intuyendo inconscientemente que no tenía la culpa. Recostada en su cama observaba, día tras día, como las nubes pasaban sombrías en el cielo. Su capacidad de afrontar tanto hostigamiento se había debilitado paulatinamente, tornándose primero en depresión severa, ante la imposibilidad de integración escolar y social. Después se sintió prisionera de aquellas descalificadoras palabras, de esos desaires humillantes, de esas puestas en ridículo delante de todos sus compañeros, que compartían esa situación en forma tácita, papel que les había asignado el grupo de matones. Y entonces se manifestaron los síntomas clínicos de la neurosis obsesiva, sintiéndose perseguida por todos, aún por su familia. La gente le había devorado sus sueños, su identidad, su posibilidad de afirmación, le había negado ese sano reconocimiento del otro que todos necesitamos. Algunos, al hostigarla insaciablemente, otros, al callar, los adultos, al no intervenir ni ayudar. Toda la noche velaron sus restos, los ojos en vilo, apretadas las bocas y los cuerpos animados por un desconocido temblor, inmóviles junto a la figura inerte, espantados de todo, sintiéndose parte de tan fatídica acción. Los que la conocieron, hicieron un hoyo en la tierra y lloraron dentro de él hasta que todo se anegó, hasta que la culpa tocó fondo y el dolor abonó las almas con la dura flor del «no me olvides», sobre la que solía aletear titilante por las tardes, la mariposa dorada del nunca más. Imaginemos ahora qué rumbo hubiera tomado la vida de Román, sin él y su madre, los docentes y directivos de la escuela, los compañeros y los terapeutas no hubieran intentado ayudarlo a mejorar su calidad de vida y la de su familia. Retrocedamos en el tiempo al momento en que su padre lo encontró dormido en el banco de una plaza y lo llevó a su hogar. Cuando Román despertó, su padre, que lo había estado mirando fijamente hasta el amanecer, profirió alaridos indómitos como el trueno y flageló su alma con palabras injuriosas. Fue su manera de responder al grito de socorro y contención de su hijo adormilado. Esa sería su última noche en la casa, su última cama blanda, su último plato caliente. Así lo envió hacia la vida a los 16 años, despeñándolo en la catarata de sus desvaríos y delitos. Y a partir de aquel momento, el viento agazapado que llevaba por dentro se tornó, para Román, en huracán descontrolado. En su mísero revoltijo de frustraciones, solo había recibido un techo por las noches, la atención de varios familiares por el día, pues su padre trabajaba de sol a sol, y estos no siempre se habían mostrado acogedores, de modo que la calle y el andar a su suerte fueron su vivencia cotidiana. Ya había iniciado su carrera delictiva a los 14 años, edad en la que su madre enferma ya no podía controlar sus andanzas. En aquel entonces, era conocido por robar autos y burlar con ellos a la policía, a gran velocidad, durante largas persecuciones, para lo que tenía que usar almohadones y estirar bien sus piernas, a fin de llegar a los pedales. Pero eso lo hacía solo para divertirse y alardear en el grupo. Luego, cuando decidía terminar su aventura, dejaba a sus compañeros abandonados dentro del auto en cualquier calle desierta. Por ese entonces, solo robaba útiles escolares, celulares o relojes que vendía para pagarse algunas partidas de fútbol. A los 15 años, ya le había robado a un policía su primera pistola, solo para detener su captura y lograr escapar. Después, robaba para pagarse la dosis y quitarse el mono de encima, o para comer lo básico en las noches. Lo llamaban el toro, porque embestía a pecho descubierto ante la menor provocación, sin pensar en las consecuencias. A veces, solo porque lo miraban raro, o porque osaban cruzar por su barrio, agredía a los otros a botellazos, hasta dejarlos sin aliento en el suelo.
También se decía que, pese a su comportamiento sociópata y violento, era de buen corazón, porque parte de su botín lo destinaba a los niños desposeídos, cual moderno Robin Hood. Adicto a la cocaína, fue ingresando y escapando de diversos reformatorios incapaces de rehabilitarlo, hasta que a los 18 años ingresó por primera vez a la cárcel Modelo, donde protagonizó un importante motín. Hoy, a los 42 años, tras muchos años de delincuencia, marginalidad y prisiones, enfermo de cirrosis, después de varios intentos fallidos de abandonar la adicción a las drogas y al alcohol, es solo un revoltijo de frustraciones y desesperanzas, porque nadie supo detener el lado salvaje de su dolor e impotencia. Palabras finales. Lucha en contra del acoso escolar para que tu escuela deje de ser tierra de nadie. ¿Recuerdas a aquel chico que, acompañado de sus secuaces, acosaba constantemente a ese compañero /diagonal más tímido /diagonal y retraído /diagonal A? A veces lograban contar con la presencia de muchos compañeros que hacían la hinchada, alentando ese comportamiento violento. Y allí estaba aquel niño solo, indefenso, buleado, sin poder reaccionar, sometido constantemente por ese jovencito buleador y su pandilla. Igual que una pequeña gota que cae sobre una piedra en el mismo lugar constantemente, ni aún en su casa tenía paz, ya que seguía recibiendo mensajes en el celular, en los emails, o en los fotoblogs, donde se veía a sí mismo sufriendo vejaciones. Ojalá que al terminar estas páginas te conviertas en un activista a favor de la no discriminación y la no violencia, y que sientas la motivación de participar, ya sea organizando o colaborando, en la realización de las encuestas, los talleres y los proyectos que encontrarás en el apéndice de este libro, buscando la ayuda de adultos que se interesen y estén preparados para intervenir. Para facilitar la tarea, acompañamos una breve clarificación de los conceptos utilizados en el libro. Te deseamos mucho éxito al emprender este desafío. Se repartirá una copia de 2 canciones a cada grupo y las ensayarán con sus instrumentos. Además, deberán crear por grupo el coros de la mediación. Se realizará una presentación grupal de todo el conjunto, tocando los instrumentos y cantando una de las 2 canciones seleccionada. En los momentos en que la música sea lenta y suave, se ejecutarán idiófonos y aerófonos. En la parte rápida y enérgica, se acompañará el canto con palmas e instrumentos membranófonos. Si hay palos de lluvia y sonadores de entrechoque, uno metálico y otro de vidrio, se escuchará muy linda la orquesta. Con la otra canción, se realizará la expresión corporal mientras se canta. Luego cada grupo cantará los coros de mediación y se despedirá con breves palabras. Se grabarán las producciones. Evaluación. Se invitará a los alumnos a evaluar por escrito la experiencia de las 3 jornadas. Estas jornadas constituyen una primera etapa de formación, y pueden realizarse durante el primer trimestre. En el segundo trimestre, los alumnos deberán profundizar la formación con profesionales formados en mediación, realizando mucha práctica en situaciones conflictivas que se les planteen o que estos propongan, de acuerdo a las surgidas en la escuela a la que pertenezcan. Finalmente, la escuela deberá crear espacios de mediación, supervisados por profesionales especializados en el tema, para que la práctica se fortalezca.